¿Parece bien? Bueno, 1907 es un año muy particular para el mundo, por diferentes razones. En el año 1907 el mundo veía nacer a Frida Kahlo, una referente del arte surrealista latinoamericano en la Ciudad de México. También el mundo veía el origen del anime, ese mismo año con la primera animación llamada Katsudo Sanshin. Inclusive en Alemania un químico patentó la primera versión de un dron que consistía de palomas con cámaras en el pecho. Y también ese mismo año en Rusia Dmitri Mendeleev fallecía, siendo los precursores de la creación de la tabla periódica. Sin embargo, 1907 es un año muy importante para nuestro país, ya que un día como hoy, viernes 13 de diciembre, se descubría el petróleo en Argentina. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Bueno, cuando estaban buscando los ingenieros Begin y Fuchs agua en la zona de Comodoro Rivadavia, utilizando perforadoras, habían buscado la posibilidad de justamente encontrar pozos con agua, y al perforar un poco más con las máquinas que ellos estaban utilizando, que eran las Faulk alemanas, descubrieron que encontraron a los 539 metros queroseno de alta calidad, como dice el telegrama que se envió a Buenos Aires. En esta imagen pueden ver un diagrama de cómo era la perforadora en ese momento, el esquema y cómo era el equipo trabajando en condiciones muy adversas en la Patagonia Argentina, con grandes vientos y con grande amplitud de temperatura. Entonces, hoy, viernes 13 de diciembre, pero en el 2024, ¿qué podemos hacer para darle continuidad a esta historia del petróleo? Bueno, podemos buscar maneras de innovar en cómo hacer que los pozos maduros en nuestro país sigan produciendo y siendo rentables para la matriz energética nacional. Mi nombre es Enzo Nicolás Ferraris y con gusto voy a presentar mi proyecto integrado profesional titulado Síntesis y Análisis del Comportamiento de Fluidos Nano Híbridos para la recuperación mejorada de petróleo. Mi directora Laura Fernández aquí presente y realizado en el marco de una investigación que hicimos en los laboratorios de operaciones de la Universidad Nacional de Comahue. Bien, para organizarnos un poco en el resto de la presentación, hicimos unas pequeñas palabras preliminares para hablar un poco del contexto del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la que es la producción de petróleo a nivel nacional, particularmente lo que es Golfo San Jorge, lo que es la recuperación mejorada del petróleo y todo esto en el marco de la introducción. Vamos a plantear algunos objetivos que estaban en el marco de la investigación, generales y particulares, algunas definiciones preliminares para poder entender los ensayos que se han llevado a cabo en el laboratorio y su correspondiente resultado. Se los analiza y vamos a hacer algunas conclusiones a modo de cierre para poder darle forma a este proyecto. Bien, como introducción, Argentina produce, como verán, hace más de 6 años petróleo en diferentes cuencas localizadas a lo largo y ancho del país. En total tiene unas 25, de las cuales 5 son las que están operativas, correspondiendo a la cuenca noroeste, la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, la cuenca del Golfo San Jorge y la cuenca austral. Particularmente, estas 5, la cuenca neuquina y la del Golfo San Jorge, son las que presentan la gran mayor cantidad de producción de petróleo convencional. Cerro Dragón, particularmente en el Golfo de San Jorge, es un área ubicada entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, que tiene un área de 3.842 kilómetros cuadrados. Tiene una producción a la fecha de 2018 de 98.000 barriles por día y tiene diferentes pozos activos, más de 4.000, de los cuales el 70% se utiliza con recuperación secundaria, que vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Un poco comentarles que Cerro Dragón es una formación que su petróleo, la roca generadora, se formó hace 125 millones de años y por diferentes procesos de sedimentación se formó dentro de un gran lago y con el pasar de los años se empezó a generar el petróleo convencional que se extrae en esa región. La actividad principal de Cerro Dragón, antes del descubrimiento del petróleo del yacimiento entre 1928 y 1936, era la ganadería y la agricultura. Pero con este descubrimiento se hizo un gran impulso hacia justamente el desarrollo de la matriz energética nacional. Bien, un poco les comenté que en Cerro Dragón más o menos el 70% de los pozos trabajaban con recuperación secundaria. Pero, ¿qué nos referimos cuando hablamos de recuperación? Bueno, el petróleo se encuentra embebido en rocas, en los yacimientos a varios metros de la profundidad de la superficie. Y cuando uno quiere extraerlo, hay diferentes etapas a las cuales uno puede recurrir para poder aprovechar el recurso. En primer lugar, aparecen las estrategias de recuperación primaria, que cuando el pozo tiene la presión suficiente para poder surgir y poder aprovecharse, se habla de una surgencia natural. Sin embargo, hay casos donde se necesita implementar levantamiento artificial para poder extraer ese recurso como primera instancia. Estas técnicas corresponden entre un 5 y un 15% de la producción. Si nosotros queremos aumentar adicionalmente entre un 25 y un 30% más, se recurre a estrategias de recuperación secundaria, básicamente con la inyección de agua o con el movimiento de la presión. Con el tema de la inyección de agua, como se puede ver en esta imagen,
lo que uno implica es que a un pozo productor se adosan al menos un pozo inyector, en el cual se inyecta el agua que va a hacer el efecto de barrer ese fluido que está dentro de la formación para poder extraerlo en ese pozo. Pero ¿qué pasa? El agua por sí sola por ahí no tiene la energía suficiente para poder hacer ese barrido de la manera más eficiente, porque lo que buscamos con recuperación mejorada de petróleo es mejorar la movilidad del petróleo remanente en la formación. Y dentro de lo que es la recuperación mejorada hay diferentes, y en particular vamos a hablar de las que explican la recuperación terciaria química, por eso SIO, por sus siglas en inglés, donde se implementan generalmente polímeros, surfactantes y álcalis. Bien, ¿qué oportunidad de mejora en SIO para Cerro Dragón podemos implementar? Ahí justamente es donde marcamos los objetivos particulares y generales de este proyecto de investigación. En primer lugar, dentro de las estrategias utilizamos evaluar nano y micropartículas comerciales para poder aditivarlas a este polímero que se usa en recuperación mejorada de petróleo y poder estudiar fluidos que vamos a desarrollar en laboratorio como candidatos para recuperación mejorada. Para poder hacer este estudio en general, se plantearon 5 objetivos particulares donde evaluamos las ventajas y las propiedades de las nano y las micropartículas comerciales, formulamos los nanofluidos como fluidos de barrido para estos ensayos, analizamos las interacciones entre los diferentes compuestos químicos, entre ellos los surfactantes, los polímeros y las nanopartículas, que vamos a definirlos más adelante, investigar diferentes escenarios a los cuales se puede aplicar y justamente aprovechar este recurso, y finalmente comprender cuáles son los procesos de recuperación de petróleo y el impacto de los posibles aditivos químicos en este proceso. Bien, entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que debemos entender antes? En primer lugar, vamos a hacer unas definiciones y vamos a arrancar justamente con la estrella de este proceso, el polímero. Polímero, para el que no sabe, se hace referencia a un compuesto químico compuesto por diferentes unidades repetitivas que se llaman meros, y al ser varias de ellas unidas por diferentes tipos de enlaces se las llama polímeros. Particularmente, nosotros trabajamos e investigamos el uso de un polímero comercial, Flopan 3630S de Fogler, que es una empresa situada en Francia, y particularmente la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, la cual tiene esta estructura química que viene del origen de la reacción entre una amida y un ácido acrílico, y por un posible proceso donde se estudia la copolimerización se puede obtener justamente la poliacrilamida parcialmente hidrolizada. Es importante ver que trabajar con polímeros tiene tanto ventajas como desventajas, porque por un lado, mientras tenga excelente eyectividad, que es lo que buscamos nosotros para poder justamente trabajar y recuperar el petróleo dentro de la formación y tener capacidad de propagación y alto poder fisificante y ser rentables, por otro lado también son sensibles a elevados esfuerzos de corte. Por eso se hacen ensayos rotacionales más adelante para poder verificar qué tan bondadoso es el polímero a la hora de llevarlo a condiciones reales de la formación. Por otro lado, nosotros trabajamos como innovación el uso de las nanopartículas para poder ponerlas en suspensión junto a la solución de polímero y poder mejorar las propiedades reológicas de polímero de base. Las nanopartículas, como su nombre lo dice, son partículas que están en el diámetro del orden de las nano, es decir, que están entre 1 y los 100 nanómetros y que tienen diferentes orígenes comerciales. Por ejemplo, las nanosílices que se utilizan para otros métodos dentro de la industria del petróleo, las hemos aplicado particularmente en lo que es la formulación de fluido para recuperación mejorada y que tiene esta estructura de esferas particularmente pequeñas, que nosotros vamos a medir su diámetro con otro método más adelante en la metodología lo vamos a explicar. También están las nanoarcillas y las gamalúminas, que son diferentes compuestos que nosotros estudiamos para la formulación y que justamente, como su nombre indica, son trabajadas dentro del ámbito de la nanotecnología. ¿Cuáles son también ventajas y desventajas para mencionar algunas de ellas? Bueno, por ejemplo, ¿por qué utilizamos nanopartículas para la formulación de estos fluidos? Porque podemos alterar la mojabilidad de las rocas, ¿no? Eso significa que nosotros podemos buscar la manera de poder humectar el medio para poder sacar el fluido remanente a partir de justamente utilizando la interacción que tienen las nanopartículas con el fluido y el petróleo. Sin embargo, trabajar con ellos también tiene algunas desventajas, por ejemplo, son muy higroscópicas, entonces a la hora de formularlos pueden absorber mucho agua y entonces dificulta por ahí su síntesis. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la selección y desarrollo final del nanohíbrido. Entonces, otro elemento muy importante que compone la formulación de estos fluidos son los surfactantes.
Surfactantes, como nosotros conocemos, son básicamente similares a los detergentes, tienen esa misma capacidad química, que están compuestos principalmente por una cola y por una cabeza, como tienen este diagrama. La acción que tienen ellos es justamente, como dice el nombre pensativo, modificar la tensión interfacial, es decir, entre donde hay secciones con diferentes fases, modificar esa interacción para poder justamente movilizarlo y poder extraer, en el caso de recuperación mejorada, mayor cantidad de recursos de interés. En el ámbito de esta investigación trabajamos con dos surfactantes distintos, uno comercial no iónico de Tiorco y uno que es una mezcla de diferentes surfactantes aniónicos que tienen una composición confidencial que desarrollamos en el laboratorio. Bien, como verán, el título de la investigación hace vinculación a lo que es los fluidos nanhíbridos. ¿Pero qué son los fluidos nanhíbridos? Básicamente una mezcla de estos tres compuestos anteriormente. En particular, lo desarrollamos en base a bibliografía, donde nosotros vimos de base cómo se formulan en concentraciones diferentes, tanto de surfactantes como de nanopartículas, y el objetivo es tratar de replicar esos resultados, pero en el ámbito de estas especies en particular, utilizando el polímero Flopan 3630S en una concentración de 1500 ppm, utilizando el surfactante Biosoft comercial y finalmente la incorporación de nanopartículas, ya sean nanoarcillas, nanosílices o una mezcla de ambas, pero con la misma concentración. Bien, para poder entender cómo se comporta ese fluido dentro de la formación para poder extraer el petróleo, nos referimos entonces a la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en estas condiciones. Eso es la reología, donde nosotros podemos determinar qué tipo de comportamiento sigue el fluido utilizado para este fin. Entonces, normalmente cuando uno habla de viscosidad, es una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo que se tiene de deformación hacia el fluido y el movimiento del mismo. Entonces, si se obedece la ley de Newton, se dice que los fluidos son de naturaleza newtoniana. ¿Qué pasa? Que hay fluidos que no presentan justamente este comportamiento y pueden tener este comportamiento tanto pseudoplástico como dilatante, como va a ocurrir justamente con el caso de los polímeros. Aquí hay que hacer una mención particular cuando hablamos también del dónde justamente se ve deformado ese fluido a la hora de poder utilizarlo, es dentro de la formación. Está compuesto por diferentes poros que, si están conectados entre ellos, permiten justamente el paso del petróleo a partir del mismo poder ser aprovechado. Entonces, podemos tener una roca muy porosa, pero si no están esos canales conectados, o sea, si no es permeable la formación, no se va a poder extraer la cantidad de recursos que uno desearía. Entonces, son conceptos que son importantes tenerlo en cuenta, diferenciarlos, porque son en el ámbito donde justamente el fluido va a estar trabajando. Bien, y por último, dentro de estas definiciones preliminares vamos a hablar de la sedimentación, porque estamos hablando de ponerle partículas en suspensión a un fluido. ¿Y qué pasa? Naturalmente, cuando uno pone un fluido dentro de un sólido en suspensión dentro de un fluido, suele decantar. Entonces hablamos de la sedimentación. Hay una ley que justamente demuestra la importancia de las propiedades que tienen los fluidos a la hora de qué tan rápido ese fluido se decanta. Y una de las principales es la viscosidad, que por sí mismo también depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que fluidos con mayor viscosidad hacen que la velocidad de sedimentación sea más baja. Eso es lo que estamos buscando, porque esto es el criterio de estabilidad cuando nosotros hablamos de estabilidad en este ámbito. Bien, avanzando ahora con lo que es la metodología y los resultados de la investigación, vamos a hablar justamente de 4 partes importantes. En primero, lo que sería la síntesis de los fluidos con los que trabajamos en el laboratorio, los diámetros hidrodinámicos, el potencial Z y el análisis reológico. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con fluidos que van a aplicarse en el campo para recuperación mejorada de petróleo, no podemos hacer justamente lo que nosotros deseáramos sin tener una guía de base. Y es por eso que se siguen justamente recomendaciones de la API. En particular para la formación de la salmuera, que justamente es el medio por el cual se desarrollan todos los fluidos, tratamos de simular las condiciones del Cerro Dragón. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno llamado incompatibilidad de aguas que está relacionado a la cantidad de iones presentes. Como verán, hay diferentes sales, que son el sulfato de sodio, el carbonato ácido de sodio, el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Todos ellos en diferentes concentraciones. ¿Qué pasa? Si algunos de ellos cambiara su concentración y nosotros formulamos el fluido para un campo que tiene, por ejemplo, diferentes concentraciones de iones disueltos, se puede generar incompatibilidad. Por eso, y podemos, con la necesidad por ahí de querer aprovechar económicamente un pozo, utilizando estos métodos, por ahí con esa incompatibilidad se puede dañar la formación
y tendríamos que gastar todavía más recursos para poder tratar de seguir aprovechándolo. Por lo cual es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros formulamos un fluido, tenemos que hacerlo de acuerdo a las condiciones particulares de ese yacimiento. Para hacerlo dragón, entonces lo que utilizamos nosotros son estas cantidades particulares para hacer 1 litro de solución, y dentro de las recomendaciones de la API 45, generando un vortex, que básicamente es esta estructura dentro del agitador, lo llevamos a 1000 RPM y durante 30 minutos para poder justamente generar esta salmuera sintética en las condiciones deseadas de hacerlo dragón. Por otro lado, como vamos a trabajar también el efecto que tienen los surfactantes en las soluciones donde están las nanopartículas, las aditivamos también teniendo en cuenta la conformación de la salmuera sintética, pero añadiendo el surfactante al 1%. Para poder unificarlo y generar una mezcla homogénea, se agitó en borde durante 5 minutos, teniendo cuidado de no generar espumas. Y por otro lado, los fluidos desplazantes, que son los de interés porque son con ellos quienes finalmente hacemos el trabajo de los fluidos nanohíbridos, se siguió justamente las recomendaciones para formular soluciones poliméricas, porque justamente la diferencia entre la salmuera sintética, la suspensión con surfactante que está hecha a base de salmuera sintética, a las cuales añadimos nanopartículas, y además vamos a poner el polímero, que es la estrella justamente porque es la que aumenta la viscosidad del medio para mejorar la movilidad del petróleo, se va a formular dentro de estas recomendaciones para poder evitar algún tipo de problema, por ejemplo la formación de ojos de pescados que se le dice, o algún otro tipo de inconvenientes vinculados a la formulación de soluciones poliméricas. Entonces, se trabaja en primer lugar para hacer la mezcla entre polímero y surfactante, se hace una mezcla en agua bajo agitación, se hace una adición muy lenta del sólido en polvo en este vórtice, se genera justamente la idea de tratar de ponerlo en esta región del vórtice para que se mezcle de la forma más eficiente posible, y a 200 RPM, una velocidad bastante más lenta en comparación a la generación de la salmuera sintética. Y para aditivarle las nanopartículas, anteriormente a su adición en el fluido, lo que hacemos es hacer una dispersión con agua y surfactante a 60 grados en un baño ultrasónico, a la cual mantenemos un tiempo determinado para poder justamente poder aditivarlos. Este tiempo no está escrito, pero es alrededor de 30 o 1 hora de acuerdo a la unificación que tienen las partículas con el medio a justamente formular el fluido. Luego justamente se hace la integración del volumen principal con la agitación y se le añade a la disolución polimérica de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. Solamente que en este caso ahora están adicionadas las nanopartículas. Bien, entonces ahora, ¿cómo verifico las propiedades nanotecnológicas del fluido? ¿Y qué partículas son mejores para aplicarlos en estrategias de recuperación mejorada de petróleo tipo química? Es por eso que utilizamos en laboratorio un aparato que es el Z-Sizer de Malvern, que lo pueden ver en la imagen, que nos permite, en primer lugar, calcular el diámetro hidrodinámico. ¿Qué nos referimos con diámetro hidrodinámico? Básicamente al tamaño que tienen las partículas en la suspensión del fluido, pero teniendo en cuenta de que según el medio en el que se encuentran, este diámetro en realidad va a depender por el tipo de carga que tiene alrededor. Entonces, justamente el diámetro por ahí más certero lo puede dar otras tecnologías como la que es la TEM, que es la imagen con transmisión electrónica, pero en lo que son los ensayos que hacemos con el Nano Z-Sizer de Malvern es justamente el DLS. DLS son siglas de dispersión de luz láser por scattering, donde con un ángulo de incidencia de 173 grados sobre la solución podemos ver justamente cuál es el efecto que tiene la medición a la hora de determinar cuál es el diámetro que tienen las partículas en estas soluciones. Es por eso que por medio de la relación de Stokes-Einstein podemos ver que el diámetro depende mucho de la temperatura y de la viscosidad. De vuelta, son parámetros clave para poder entender cómo afecta esto a la recuperación. Porque algo que es muy importante decir, que si nosotros formulamos los fluidos a temperatura ambiente, el yacimiento alcanza temperaturas superiores a los 70 grados. Es por eso que cuando hacemos las diferentes dispersiones, no solamente lo hacemos con los diferentes candidatos de nanopartículas de la solución, que vendrían siendo las microsílices, las nanosílices, la gamma lumina y la nanorcilla, en sus concentraciones de estudio entre 0,1 y 1 gramo por litro, que son esas dos concentraciones para cada una, y además en el rango de los 25, los 40, 60 y 70 grados, todas temperaturas discretas, y también se estudió entre cada una de ellas el efecto de la adición del surfactante de laboratorio, ese que tenía una composición confidencial. Bien, los resultados han demostrado que en general hay valores muy dispersos entre el uso por ahí tecnología que se llama nanotecnológica, porque comercialmente se la vende como tal, pero en el fluido donde nosotros lo estamos formulando podemos ver que se generan valores más elevados. ¿A qué puede deberse esto? Justamente a fenómenos como la agregación, ya que al haber partículas que entre ellas tienen cargas pueden interaccionar
forman agregados más grandes y por su mismo peso decantan y llegan al fondo y no se pueden medir después. De hecho, ese fenómeno en el cual uno ve y mide valores elevados y después decanta, se puede ver no solamente en el tamaño de las partículas, sino justamente en el desvío estándar. ¿Por qué? Porque el aparato trabaja de la siguiente manera. Para una muestra toma 3 valores y esos 3 valores los informan. ¿Y qué pasa? Nosotros llegamos a visualizar que los valores por ahí son muy dispersos entre ellos. Muestra un valor muy elevado y de repente muy bajo, tendiendo a 0. ¿Y esto qué significa? Demuestra el fenómeno de agregación. Las partículas han agregado, medimos diámetros hidrodinámicos muy elevados y decantan por su propio peso, y eso hace que justamente tengamos que descartarlas porque nosotros buscamos que sean estables, es decir, que se mantengan en suspensión. Y esos son los resultados que tienen valores más grandes. O sea, mientras más grande es la barra, significa que son valores de diámetro mayores, lo cual nos interesaría. Y por otro lado también valores de dispersión, de desvío estándar muy elevado, indican este fenómeno por el cual no significa ser estables en el tiempo. Por lo tanto, observando los resultados de todos los experimentos, que fueron en total 357 mediciones, llegamos a la conclusión de que los mejores candidatos para poder utilizar las formulaciones de IO son las nanoarcillas, conocidas como esmectitas PVP, porque están modificadas con este químico, añadidas en un medio con surfactante, con el biosoft, y también las nanosílices, también acondicionadas con el surfactante. ¿Por qué es muy importante mencionar el tema de la adición de surfactantes? Porque se ha demostrado que en los casos donde vemos dos partículas, por ejemplo, miremos alguna con acá, por ejemplo, la microsílice, podemos verla que en su conformación sin surfactante da valores muy elevados. Pero cuando yo le añado el surfactante a la solución, los valores de tamaño hidrodinámico son mucho menores. Entonces acá demostramos la importancia que tienen los surfactantes para poder mantener la estabilidad de las partículas en suspensión. Bien, antes, última aclaración, en este gráfico se puede ver justamente también el efecto que tiene la mezcla de tanto de la nanosílice como la nanoarcilla en conjunto, y cómo son los valores de diámetro hidrodinámico para cada una de estas especies. Entonces tenemos todos valores que en general van por debajo de los 100 nanómetros, es decir, que se confirman las propiedades nanotecnológicas. Bien, ¿cómo se determinó si el nanofluido será estable? Ya hablamos un poco de estabilidad, pero para poder medirlo y determinarlo utilizamos una metodología que es la medición del potencial Z. El potencial Z básicamente nos dice cómo se comporta el fluido ante la presencia de una diferencia de potencial, y es por ello que haciendo mediciones de diferentes valores de pH, uno lo que busca es ver cómo se comportan estas partículas para poder determinar si en el medio en el cual están, independientemente justamente del medio en el que están, van a ser estables o no. Es por eso que nosotros hablamos de estabilidad independiente del medio con el potencial Z. ¿Y qué encontramos? La bibliografía dice que las partículas en suspensión se consideran estables cuando en este ensayo se encuentran valores que en valor absoluto están dentro del rango de los 30 milivolts. Y el gráfico de potencial Z demuestra que en la curva naranja las nanosílices por sí solas en suspensión llegan a ese valor de menos 30, indicando que justamente para pHs elevados se puede hablar de que las partículas son estables. Por el contrario, o contraparte, las nanoarcillas han demostrado un comportamiento que, si bien se acerca a los 30, no llega a este valor, pero sin embargo podemos considerar que a pHs elevados tenemos cierta estabilidad de las partículas en suspensión. Bien, entonces ahora, ¿cómo inferimos el comportamiento que tendrá el yacimiento? Que tendrán estos fluidos en el yacimiento. Entonces, justamente como hablamos que la biología de la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos a diferentes casos y diferentes situaciones y escenarios de formación, hacemos un análisis rheológico. El aparato que utilizamos nosotros es un MCR302 de Anton Park, que es un rheómetro que consiste básicamente en un cilindro y un cilindro interno y una base como si fuera un vaso, por el cual nosotros, al hacer rotar ese cilindro que contiene el fluido, podemos ver cómo justamente interacciona para poder hacer las diferentes mediciones de las propiedades rheológicas. Entonces, dependiendo cómo hagamos girar ese cilindro, podemos hablar de ensayos rotacionales, donde vamos a evaluar justamente el efecto que tiene en el comportamiento de fluidos. Cuando les hablé de newtoniano, pseudoplástico y dilatante, lo podemos demostrar justamente con ensayos rotacionales. Luego están los ensayos oscilatorios, donde tenemos dos diferentes alternativas para poder analizar también más propiedades particulares de la viscoelasticidad de los fluidos, que son
el oscilatorio de amplitud y el de frecuencia, haciendo referencia justamente a qué valores dejamos constantes. Si dejamos omega constante hablamos de amplitud, y si dejamos el de frecuencia es porque estamos dejando ese valor constante. En estos casos trabajamos con temperaturas de 70, 40 y 25 grados, también justamente porque evaluamos el efecto de la temperatura, y en este caso no trabajamos con el surfactante de composición confidencial, sino con el comercial Biosoft, que es de tipo aniónico. Bien, en los gráficos en general vemos diferentes rangos de comportamiento, donde se distingue en gráfico donde vemos en el eje Y la viscosidad y el eje X el shear rate, que viene siendo la tasa de deformación, cómo justamente va respondiendo ese parámetro a medida que vamos cambiando tanto la temperatura como también el fluido de base analizado. Como se puede ver en estos gráficos en general, no se ha demostrado que se pueda, con la adición de nanopartículas, aumentar la viscosidad, que era un parámetro clave para justamente determinar si son eficientes o no para la recuperación mejorada de petróleo. Para poder hacer la determinación de dónde inician las regiones, se determinó un criterio, que es el criterio del pivote, que básicamente en todo el rango donde nosotros vemos que hay comportamiento viscoelástico, se hace una regresión lineal de todos esos puntos, y ese punto donde intersectan los valores experimentales y esa recta, la vamos a llamar pivote. Y luego, con un punto delante de los valores experimentales y uno detrás de ese valor, se genera una nueva recta. Con esa tendencia verificamos cuáles son los puntos donde está la pendiente del comportamiento que vamos a determinar pseudoplástico, porque antes de avanzar con esto, los comportamientos de estos gráficos se pueden ver justamente inicialmente en una zona relativamente llana, donde tenemos justamente viscosidad constante respetando la ley de Newton, entonces es la zona newtoniana. Luego empieza a bajar esa viscosidad por el efecto de la deformación de corte. Ese es el momento en el cual empieza a haber una transición entre comportamiento newtoniano a pseudoplástico, y luego cuando vuelve a aplanarse la recta y llegar inclusive a valores donde sube levemente, estamos hablando de un fenómeno de tipo dilatante. Entonces, para poder determinar si los fluidos presentan estas características, se aplicó este criterio y se lo estudió a las diferentes temperaturas. En general, vimos que todos los fluidos presentan comportamiento pseudoplástico y dilatante, excepto para la mezcla del híbrido entre la nanosílice y la nanoarcilla, donde no se puede determinar por su naturaleza caótica si existe o no un comportamiento newtoniano a bajas deformaciones de corte. Lo que se buscaba, como estamos tratando de justamente replicar valores de un paper con la bibliografía, se decía que el efecto que tienen las partículas al entrelazarse entre las cadenas poliméricas es justamente aumentar esa viscosidad para poder justamente aumentar también la eficiencia del barrido. Sin embargo, los resultados no han demostrado esta condición que dice la bibliografía. Sin embargo, en los ensayos de tipo oscilatorio, que justamente, como dijimos anteriormente, constan de dos partes, podemos analizar los fenómenos viscoelásticos de los fluidos. ¿A qué nos referimos con fenómenos viscoelásticos? Básicamente el comportamiento que tiene el fluido ante la deformación. Cuando un parámetro en particular, que es el llamado módulo de almacenamiento, cuando ese valor es elevado nos indica de que el fluido tiene un comportamiento más elástico. Esto quiere decir que ante deformaciones ese fluido tiene la posibilidad de poder restituirse y poder seguirse utilizando y no ser degradado. Y por otro lado, cuando hablamos del módulo de pérdida, hablamos que en contraparte el fluido no se comporta tanto como un sólido, por así decirlo, sino más como un líquido, tiene más propiedades para poder fluir libremente y poder justamente atravesar las gargantas porales por donde las cuales tiene que pasar este fluido. Por eso es muy importante tener en cuenta estos valores, porque la viscoelasticidad también es un parámetro muy importante en la determinación de cuáles son los fluidos más importantes para poder aplicarlos en recuperación mejorada de petróleo. Entonces, en los diferentes ensayos vamos a ver la medición tanto de G' como G', que corresponden al módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida, y en base a ello, variando la variable que nosotros vamos a graficar, podemos sacar diferentes conclusiones. Por otro lado, el ensayo de frecuencia, lo que nosotros vamos a ver es cómo justamente ese comportamiento va variando a medida que se va modificando la velocidad de la tasa de corte, y ver si podemos encontrar un cambio de comportamiento. ¿Qué significa esto? Que en los valores donde uno sea mayor que el otro, significa que ese es el comportamiento que predomina para esa velocidad de deformación. Entonces puede ser que los valores del módulo de almacenamiento sean elevados
pero llegan puntos en los cuales ese comportamiento se invierte y nos interesa mucho porque nos da indicio que ese cambio de comportamiento es el punto donde está el cruce y además se puede calcular el tiempo de relajación. Porque esto está a una determinada frecuencia que se la invierte, tenemos unidades de segundos y ese tiempo de relajación nos da una idea de qué tanto tarda el fluido en poder recuperarse de ese fenómeno de deformación al cual nosotros lo estamos sometiendo. Entonces, de todos estos gráficos hay varios más, nosotros vamos a concentrar básicamente los 25 grados, pero el análisis es análogo para 40 y 70 grados. Vemos las mediciones de los dos módulos en función de la deformación para los ensayos de barrido de amplitud. Entonces, nosotros vemos que para el polímero de base tenemos una cierta forma en la cual se comporta el fluido, y por otro lado, nuestros candidatos, en primer lugar estaría el NAN 1, en segundo lugar el NAN 2 y NAN 3, que sería equivalente a la aplicación de nanoarcillas, de nanosílice y de la mezcla de ambos, tienen valores relativamente similares. Ver que se ve como el comportamiento de los dos en un punto que llegan a justamente tender hacia el mismo valor. Es decir, que al final, a valores de deformación más elevados, llegamos a justamente esta región. Es por eso que en un valor que sea característico para todos, que justamente a un 4% de deformación, determinamos un factor de comparación para poder justamente comparar si estos valores que determinan las propiedades viscoelásticas del fluido son mejores o peores respecto del polímero de base. ¿Y qué nos encontramos? Que no solamente los fluidos modifican justamente estos valores en el rango de temperaturas estudiado de 25, 40 y 70 grados, sino que también dentro de los candidatos, el que implica las nanosílices ha mejorado sustancialmente en el rango de todas las temperaturas, mientras que en los casos donde están las nanoarcillas o la mezcla de las dos nanopartículas, se han encontrado que a mayores temperaturas este fenómeno es relativamente menor, o sea, las propiedades viscoelásticas son en magnitud menores que las del polímero solo. Algo similar podemos ver en el ensayo de barrido de frecuencias, solamente acá justamente vemos cómo se comportan y en qué punto se pueden cruzar las curvas de G' y G'', que hacen referencia al módulo de elasticidad y el módulo de viscosidad. Entonces, cuando analizamos estos puntos, encontramos que no en todos los casos se encontró ese punto en el cual justamente hay un cruce entre G' y G', y corresponde a los valores que no están en esta tabla de acá detallada. Pero en los casos donde sí se ha encontrado, por ejemplo en el caso del polímero de referencia, donde se intersectan esos puntos es a una frecuencia angular de 0,158 radianes por segundo, que si nosotros los transformamos en unidades de tiempo, significa que el fluido tarda alrededor de 40 segundos en poder restituirse luego de esa deformación aplicada. Bien, entonces, para poder resumir un poco cuáles fueron los hallazgos de estos experimentos, encontramos que también el nanohíbrido formulado NOS, que está compuesto por partículas de nanosílice, ha demostrado que en todo el rango de temperaturas, de 25, de 40 y de 70 grados, se han encontrado mejoras a las propiedades viscoelásticas. Mientras que por el contrario, hay puntos en los cuales el nanohíbrido 1 y el nanohíbrido 3 han encontrado detrimentos en las propiedades viscoelásticas. Algo llamativo es que en el caso de la aplicación de las nanoarcillas por sí solas, se ha encontrado que a elevadas temperaturas, que son las que son similares a la del yacimiento, se encontró una muy fuerte mejora en lo que es el módulo de elasticidad. El módulo en el cual nosotros podemos ver que tiene la capacidad de poder justamente restituirse ante una deformación, lo cual también es de interés y tenemos que destacarlo porque significa que también hay que poder ponderar otras variables para poder determinar cuáles son los mejores candidatos en recuperación mejorada del petróleo. Entonces, a modo de conclusiones, para poder ya cerrar un poco toda esta larga explicación, básicamente me gustaría hablar de la primera parte donde vimos los ensayos, donde hicimos el cálculo del diámetro hidrodinámico y demostramos la importancia que tiene la implementación de los surfactantes para poder mejorar la dispersión. Entonces, dentro de esto mismo encontramos que se confirma que hay propiedades nanotecnológicas del nanosílice y de la mezquita PDP, que serían las nanoarcillas, pero sin embargo sería interesante hacer una matriz que pondere todas las ventajas y desventajas, no solamente con las variables que determinamos nosotros en este proyecto, para hacer una selección final más avanzada. Luego, para los ensayos rheológicos, que son los últimos que mostramos, podemos sacar en general tres conclusiones. La primera es que los sistemas nanohíbrido 1 y 2 presentan, al igual que el polímero de base, comportamiento newtoniano, pseudoplástico y dilatante.
Eso significa que las propiedades del polímero siguen teniendo sus ventajas, solo que particularmente para el caso del nanhíbrido 3, que la mezcla entre las sílices y las arcillas, no se puede determinar un comportamiento newtoniano. Por otro lado, en general las nanosílices en su medio polimérico han demostrado para los diferentes casos mejoras en las propiedades plásticas, aumentando hasta en general un promedio del 73% en los módulos, pero sigue siendo, como dijimos, los ensayos rotacionales con viscosidades menores que la del polímero de base. Y sin embargo, Nano 1 y Nano 3, como dije también, no mejoraron significativamente los resultados respecto al sistema de referencia. Entonces, como esto es parte de una investigación de varios años que hemos realizado en el laboratorio y que varias personas han pasado y han contribuido, para continuar con esta investigación, lo que se puede hacer como recomendación es justamente hacer el ensayo con envejecimiento térmico, es decir, que durante un tiempo muy prolongado se dejan los fluidos a temperatura para poder justamente ver la estabilidad y la inyectividad de los mismos, para poder ver en condiciones más reales cómo afectan estos fluidos a la recuperación mejorada de petróleo. Así que sin más que agregar, les doy muchísimas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas. Bueno, muy bien, muy lindo trabajo, como les decía en el mail. Ahí llegaron algunas observaciones cuando pulas la tesis final. Sí. Y ahí tuve algunas inquietudes que me las respondió Laura, y ahora escuchándote me surgieron algunas otras preguntas. Una vinculada específicamente con el polímero confidencial que diseñaron. El surfactante. El surfactante, perdón, Sí. confidencial que diseñaron. Si alcanzaste a hacer algún ensayo, porque no me quedó muy claro si todos los ensayos lo hicieron con ese comercial que compraron, Claro. o si hicieron algún ensayo con ese otro. Bien, es una muy buena pregunta. Los componentes constitutivos del surfactante confidencial son importados, y por lo cual nosotros no pudimos conseguir los componentes que la constituyen para poder hacer las mediciones reológicas. Llegamos con el material suficiente para poder hacer las mediciones de los ensayos de diámetro hidrodinámico, y fueron justamente las únicas mediciones que hicimos, porque en realidad esa formulación viene de un trabajo de investigación anterior que ha demostrado cuáles son los mejores mezclas de surfactantes que aumentan la estabilidad de los fluidos en base a Cerro Dragón. Pero lamentablemente esta formulación no se puede replicar para hacer los ensayos reológicos con estos candidatos parecidos. Ok, bien. Y cuando hicieron la preparación de las dispersiones, ¿no? Cuando hicieron las dispersiones para analizar, digamos, la estabilidad de esas muestras. Sí. ¿Cómo las hicieron a esas suspensiones? Las suspensiones para... Claro, ¿cómo las suspendieron a las partículas? Cuando vos agregaste partículas, Claro. Yo entendí que armaban una suspensión, ¿no? Claro, sí, correcto. ¿Con qué equipamiento? A eso voy. Bien, bueno, utilizamos agitación magnética y utilizamos las recomendaciones de la API, que cuando hicimos primero para la medición de potencial CT, obviamente nos decidimos con el polímero de base, ¿no? Hicimos básicamente la mezcla entre el agua, el surfactante y las partículas. Entonces ahí, utilizando un vórtex, aditivamos las partículas como tal, y cuando veían, por ejemplo, entre el cambio de ensayos, si las mismas a un periodo muy largo, porque por ahí íbamos una semana a otra al laboratorio, las veíamos fondeadas, las volvíamos a dejar por agitación durante el tiempo determinado hasta que veíamos visualmente de que las mismas estaban en suspensión. ¿Pero con agitación magnética o Sí. con ultrasonido? Porque eso es la parte en la que no me quedó magnética. Con un vórtex. Con un vórtex, sí, de acuerdo. Ok. No, por ahí para comentarle a Laura, creo que sabe, pero que en el laboratorio tenemos, viste, la punta por si quieren probar otra forma en el futuro y comparar, etcétera. Se suspendían bien y te aguantaban. Nuestros ensayos alcanzaban. Listo. Claro. Tenemos un ultrasonido que es capaz de calentar a 60 grados, pero el Vortex tiene como 10.000 RPM, lo suspendíamos con Vortex. Y te funciona mejor. Bueno, listo, eso más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Enzo, primero felicitarte por el trabajo excelente. La verdad que, como te comenté en el mail, me pareció muy linda la forma en que lo escribiste, o sea, muy particular, o sea, fue muy ameno. Hay situaciones que, digamos, sin perder el rigor científico y técnico, por ahí te detenías, hacías alguna pregunta, retomabas con algún tipo
de párrafo que concluía con lo que venía diciendo, así que eso me gustó mucho, la verdad que primero destacar eso. Lo vuelvo a ver acá ahora en la presentación, otra vez volvés a hacer una presentación también típica tuya, muy buena, así que bueno, felicitarte, excelente la presentación. Muchísimas gracias. Ahora paso a las preguntas. Tengo una primera que me quedó ahí resonando con respecto al Flopan, que sería el polímero que usaron. Sí, correcto. Que en algún momento mencionan que una de las propiedades del surfactante que quizás puede ser perjudicial sería la anionicidad, por el hecho de que si entra en contacto con aguas duras, precipita, entonces entiendo que lo podés perder o alguna fracción podés perder, y sin embargo después lo mencionan como si fuera algo ventajoso, esa propiedad, eso como que no me quedó muy claro. Claro, no sé si bien, sí, justamente el pasa es que la anionicidad tiene dos caras, tiene una parte positiva y una parte negativa, o sea, ambas cosas ocurren en simultáneo. Entonces hay que ponderarlas para poder determinar justamente cuál es el factor que más abunda en este caso. Porque sí, la anionicidad puede generar estos problemas como la floculación del fluido, lo cual es algo completamente indeseado, pero también ayuda a la interacción intermolecular entre el fluido que nosotros queremos recuperar y poder justamente ser más ventajoso en estas estrategias. Así que en realidad hay que ponderar ambos efectos y ver cuál realmente es el que más ayuda a que el fluido justamente sea un buen candidato para recuperación mejorada. Ah, ok. Y esto sí que es por ignorancia. Surfactantes que tengan un carácter catiónico, al revés de aniónico, se usa. Los hay, pero son carísimos. Sí. Digamos que no tengas este problema con las aguas duras. Los catiónicos son los que se utilizan para shampoo de bebés y son carísimos. En Vaca Muerta están ensayando, Vaca Muerta no convencional, una cosa, catiónicos, pero realmente encarece tanto el proyecto que no va a ser viable. Ok, listo. Bueno, y después cuestiones que me surgieron de leer el trabajo y de interesarme por el trabajo que hicieron y que quizás no tengan la respuesta o quizás sí porque han leído mucho y te las hago. A ver qué te sale. Primero, en lo que es recuperación mejorada de petróleo, ¿qué químico, cuál es lo que más usan? Porque ustedes propusieron acá como un surfactante solo, propusieron después surfactantes aditivados con estas nanopartículas, y lo que se usa hoy en día, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es algo semejante a esto? Bueno, creo que el tema se le escapa a Enzo porque esto es la historia de la recuperación mejorada. Pluspetrol, por ejemplo, hace años que inyecta solamente polímeros. A ver, hay cosas distintas. Hay inyección de polímeros y le llamamos inyección P, solamente polímeros. La inyección de polímeros sola es capaz de mover en reservorio solamente el petróleo móvil. ¿Qué significa el petróleo móvil? El que no está atrapado por fuerzas capilares en los poros. Cuando ese petróleo se agota, viene lo que es una formulación surfactante más polímero y se llama SP. Ahora, este chico no hizo un SP. Él lo único que hacía con el surfactante era garantizar que las partículas lograran una buena dispersión en el polímero. El SP es una tecnología que nosotros tenemos publicaciones y hemos presentado un montón de congresos y hasta ahora no hay a nivel de implementación SP. Y después está la última implementación que se llama ASP, que es polímero, surfactante y álcalis. ASP sí ha sido probado por YPF en pozos piloto, ASP, álcali, polímero y surfactante. Ok, pero hoy solamente polímeros. Es lo que CAPSA, es lo que utiliza CAPSA, es lo que utiliza Pluspetrol y es lo que está utilizando YPF. YPF, ya te digo, tiene pilotos con ASP, pero no más en forma masiva. Primero se hace un piloto y cuando todo anda bien, el polímero anda, se barre, se recupera y la recuperación paga el costo del polímero, se pasa a lo que se llama masificación. No tenés entonces un productor con un inyector o dos inyectores, tenés en la red de pozos hay toda una malla que tiene que haber una cierta combinación de inyectores y productores y eso se llama masificación. Pluspetrol está masificado hace años. Ok. Con polímeros y esto, por ejemplo, que trabajaron con eso, ¿sería propuesto por una escala piloto, por ejemplo? Claro. Sería sería propuesto por una escala piloto después que pasemos por la roca, porque no hemos todavía llegado
hacerle el test de inyectividad en la roca. Ah, ok. O sea, esto puede ser idílico y hermoso, pero si en la roca interacciona mal, el polímero queda fuera. Sí, lo que mencionó hoy, el tema de cuidar la formación. La formación. Tal cual. Sí, sí, sí. Y también leí en el trabajo que mencionaba que se usaba calor, temperatura en algunos casos, o que se usaban gases, también eran Sí. otras opciones. ¿Eso no se aplica hoy acá en Argentina? ¿O En por qué? en ¿Cuál es la Argentina- ventaja de esto, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, aprovechar la temperatura normal de la formación, quizás elevarla un poco más? La tecnología depende del tipo de petróleo y yacimiento que vos tengas. Para que un yacimiento pueda ser sometido a una tecnología química, tiene que tener determinada porosidad y determinada permeabilidad. No cualquiera es candidato. Claro. Y además, Cerro Dragón tiene un petróleo repesado. Tampoco llegamos a la etapa de empujar con este nanohíbrido al crudo. O sea, Cerro Dragón tiene una salinidad muy baja, que es muy favorable para el polímero, pero tiene una viscosidad del petróleo de 45 centipoa a la temperatura Claro, o del sea, si reservorio. con esto no lo mueves con gases, Con gases. olvidate. Entonces, esos más pesados son candidatos para tratamientos térmicos, que no es CIO. Claro. O sea, cada yacimiento es un mundo, cada reservorio. Y después otra cuestión relacionada, que son dos preguntas juntas, y ya con esto termino y los dejo. Yo soy más del lado ambientalista también, así que me interesa ver qué pasa con, si bien no es tóxico, la palabra tóxico, la toxicidad siempre sabemos que depende de las cantidades. El agua no es tóxica hasta que consumís una cantidad enorme y se hace tóxica. Lo mismo con esto, ¿no? Entonces uno dice, inyecto esto, inyecto... ¿Tienen un número o una idea de cuántas toneladas por ejemplo, el polímero? Ustedes me dijeron, no, solo se usa polímero hoy en día. ¿Se aplican? ¿Y después qué pasa con eso? ¿Hay algo? Preguntas feas, ¿no? Pero... No son preguntas feas porque yo en IPF he levantado la mano y me vinieron la parte diplomática y de no sé qué, me sacaron como chicharra a un lado. Digo, cuando uno masifica, las plantas que se llaman PTA no están preparadas para recibir a la poliacrilamida. La poliacrilamida llega al pozo productor. Te contesto porque no es competencia del trabajo. No, claro, exacto, por eso lo aclaré hoy, porque por ahí... Pero digo, cuando yo pregunto qué hacen con el agua, qué hacen con el agua de fracking, qué hacen con el agua, o sea, el retorno del agua. Nosotros también, la primera premisa es, por favor, ingeniero químico tiene que cuidar el agua. El polímero llega totalmente degradado, significa que de un peso molecular de 14 millones llega con la molécula muy pequeña, llega totalmente roto. Porque un Como comentario polímero. que hizo el polímero. Roto como polímero. Roto como polímero. Claro, sí, sí. Entonces, Los monómeros. O Claro. Claro, sí, el monómero. Oligómeros. llega con la molécula muy pequeña. Entonces uno piensa en una etapa de filtración, uno piensa, ¿y cuál es el problema grave? Si el polímero sigue en las PTA, en la parte de calentamiento, les destruye los tubos de fuego. O sea, se los destruye. Entonces, la PTA ya tiene que estar prevista agregar algún tipo de operación para poder separar la poliacrilamida. ¿Qué te dicen? La respuesta es que el agua va a pozos disposos, Sumideros. a sumidero. Claro, esa es, una cosa es un piloto que uno puede entender. Ahora, cuando vos levantás la mano en cualquier congreso o evento de IPF y te decís, a mí me sacaron ya de dos lugares. O sea, me vinieron a buscar y me sacaron. Y yo digo, a ver, estoy esperando que alguien me responda qué hacen con el agua de recuperación mejorada. Porque insisto, y nosotros por eso hemos trabajado durante años en eliminación de poliacrilamidas de salmuera. O sea, una vez que conocemos esto, sabemos que los químicos en superficie deberíamos estar ofreciendo alguna alternativa. Y hemos trabajado con membranas, y hemos trabajado con absorción, y hemos trabajado con arcillas modificadas. O sea, nosotros tenemos nuestra contraparte de estudios de tratar el agua para eliminar las poliacrilamidas una vez que están destruidas, degradadas. O sea, una vez que pasan por el reservorio y que aparecen sí o sí en el pozo productor. Aparecen en el separador, en el primer separador aparecen en el agua. Ok, bueno. Sí. Bueno, en primer lugar, las mismas observaciones que Isra, me gustó mucho el trabajo escrito, me gusta ese estilo de pregunta y respuesta más relajado. Y la presentación me encantó la introducción histórica, yo tengo ese estilo también.
Creo que si hoy no era viernes 3 y la pasamos para el lunes te mataba. No, sí. Alguna cosa voy a buscar. Digamos, eso es un detalle. La verdad que fue, claro, la cámara del año que viene. Fue, la verdad que creo que a vos te ha causado muchas sensaciones lindas, digamos, estuvo muy divertido eso. La presentación excelente, cómo organizás la información, cómo la expresás. En ese sentido, felicitaciones. Gracias. Algunas preguntas. Primero, esto de la estabilidad de las suspensiones, los 30 milivoltios más o menos, ¿eso lo identificaron visualmente o te estás agarrando de que si tiende a 30 milivoltios es estable? No, también se ve visualmente. Ah, ok. Justamente las partículas uno las ve. Porque Las ves y se quedan ahí. Exactamente. Sobre todo las arcillas que tienen ya cierta coloración, uno ve que el fluido ya... Se sostiene. Claro, y de hecho volvemos al laboratorio, después de un determinado periodo de tiempo vemos que están fondeadas y está la parte como transparente y todas las nanoarcillas abajo. Pero con una simple agitación, con vórtices por un par de minutos, vemos de vuelta visualmente que ese fenómeno de estabilidad, cuando hay surfactantes inclusive, se demuestra todavía más. Claro, pero no es que te estás agarrando solo de la cuestión Claro. del potencial Z. Claro, exactamente. Está. Eso por un lado. Después, el tema del rango de los esfuerzos del corte en los ensayos. Sí. Esa escala que vos decís, donde ustedes estudian, Sí, newtoniano, pseudoplástico, dilatante. Sí. ¿Ese rango responde después a los esfuerzos de corte que percibe el fluido durante las operaciones a través de las cañerías, en los poros de la roca, en la recuperación? ¿Entienden? ¿Se entiende Claro, lo que sí, digo? sí, sí. ¿Son esos esfuerzos de corte los que después percibe abajo o estamos en otro rango? ¿Por qué se No, está elige ese dentro rango? de ese rango, si no me equivoco, justamente dentro de lo que también está la bibliografía, se estudia este rango particular porque son las que tienen las aplicaciones para recuperación mejorada, porque son los esfuerzos a los cuales se ve sometido. Claro, se sabe más o menos porque la geometría de la roca es re compleja, No, claro, digamos, sí, sí, saber sí. los diámetros de las gargantas polares y las presiones aplicadas. ¿Responde a esos esfuerzos de corte? ¿Eso es así? Entre 10 y 600, según 2 a las menos 1, lo que está reportado en el reservorio. 10 y 10 600. y él empieza con 0,01 cuando, o Hasta sea, como 1000, ¿no? Sí, sí. hasta los 1000. O sea, O sea, lo barre. Claro. Y ese comportamiento pseudoplástico. predomina el pseudoplástico. Exacto. Es importante lo que vos decís, Santi, porque las instalaciones para la recuperación mejorada son específicas. O sea, las válvulas son específicas, Claro. los polímeros no pueden pasar por un altísimo esfuerzo de corte en superficie. Sobre todo la válvula productora, por ejemplo. No, sí, son válvulas específicas para tratamiento de este polímero. Entonces, en el reservorio hay distribución de gargantas corales y depende de vuelta del reservorio, o sea, depende de la porosidad y de la permeabilidad. El reporte es entre 10 segundos al menos 1 y 600 y nosotros llegamos a 1000. Pero fíjate que la dilatancia está en 300, o sea, nosotros vemos dilatancia en el rango que nos interesa. Está. Sí, esa era una de las cuestiones que más me llamaba la atención. Y después, bueno, no sé si yo estaba distraído o qué, pero quizás se me escapó durante la presentación o durante el tema del trabajo. Tu objetivo principal era aumentar viscosidad. Y por ejemplo, G' y G era también aumentarla, porque vos pones en verde cuando aumenta, en rojo cuando disminuye. Claro. El objetivo era aumentar esos dos parámetros. Claro, sí, porque nosotros cuando hablamos de propiedades viscoelásticas, justamente este fenómeno de qué tan viscoso, qué tan elástico se comporta el fluido y cómo modificamos eso respecto del polímero de base. Entonces, si modificamos tener mayor módulo de elasticidad, mayor módulo de pérdida, implica que estamos mejorando esas propiedades cuando nosotros activamos con nanopartículas. Buscamos eso. ¿Por qué mayores G y mayores G' mejoran fenomenológicamente? Claro, porque estamos hablando de la capacidad que tiene el fluido de comportarse tanto como un sólido elástico, es decir, que puede restituirse y que también puede fluir entre las gargantas porales. Entonces, mientras mejores sean esos valores respecto del polímero solo, significa que estamos mejorando esas propiedades viscoelásticas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Generalmente, cuando uno utiliza estrategias para recuperación y busca aumentar el barrido del petróleo, uno busca viscosidad, busca aumentar el valor de del agua con polímero justamente, pero si no tenés la rama de la viscoelasticidad, te falta una pata para determinar realmente qué tan buenas son las condiciones de ese fluido dentro de la formación. Entonces, por eso marcamos en valores característicos de todas las mediciones qué tanto mejoraba o no los candidatos como nanohíbridos respecto del polímero solo.
y las altas viscosidades se buscan porque cuando vos querés suspender partículas buscas alta viscosidad para sostenerlas. Claro, por Pero un lado para también. producir petróleo también buscas mayor viscosidad. Sí, sí, tal cual, para poder generar justamente ese barrido, porque hay un fenómeno que, bueno, un poco me lo salté sin darme cuenta. Hay una imagen donde nosotros cuando tenemos fluidos de poca viscosidad se genera un fenómeno de fingering, que es decir, que el agua tiene caminos preferenciales por donde pasa y entonces tendríamos que utilizar para el barrido mayor cantidad de producto y además no sería tan eficiente. Al aumentar la viscosidad, ese barrido justamente al hacerlo es más uniforme y aprovechas más el recurso. Está perfecto. Sí, lo mostraste hoy. Sí, pero sí, no- sí, en claro, la sí. mata, está muy bueno. Pasa. Está escrito. Bueno, y eso era, ¿no? Bueno, Quiero muchas hacer gracias. una aclaración, Santi, para que veas. Este polímero, vos le cambiás la salinidad y podés perder toda la característica viscoelástica. O sea, cualquier polímero viscoelástico, la respuesta es no. No. Entonces, y ahí viene algo que es de lo más importante. Les dije, el polímero mueve solamente petróleo móvil, no mueve petróleo atrapado por fuerzas capilares. ¿Quién mueve el petróleo atrapado por fuerzas capilares? La adición de un surfactante que modifica la tensión interfacial. Nosotros, trabajando para las empresas, demostramos que polímero solo era capaz de mover el petróleo que está atrapado por fuerzas capilares. Una discusión a nivel internacional. ¿Cómo es eso si no tienen surfactantes? Por la propiedad viscoelástica. La propiedad viscoelástica te permite mover a vos petróleo que está atrapado por fuerzas capilares sin necesidad de surfactante. Pero cualquier polímero lo tiene, no. Depende de la temperatura, de la salinidad y del tipo de polímero. A este mismo vos lo llevas a la cuenca neuquina, que tiene una salinidad de 100.000 ppm, Claro, y porque perdés es muy todo lo alta. que es Estaba viendo 6 gramos por litro, hicieron ustedes más No, o menos. claro, sí. 7. Cerro Dragones No es tan alta. se forma en un lago, por eso es tan dulce. O sea, Ah. Cerro Dragón tiene bajísima salinidad y altísima temperatura. La cuenca neuquina tiene baja temperatura y altísima salinidad. Entonces, No, pero la lógica general es vos, con la salinidad, las características fisiológicas básicas de estudiar, armás el polímero de referencia y sobre esa referencia buscás mayor módulo, y esos mayor mayores dos viscosidad y módulos mayor viscosidad. Sí, Porque sí, vas a otra salinidad, preparás el de referencia y cambio. nuevamente bajo esa Empezás referencia de cero. buscas mayor viscosidad y mayores módulos. empezás de cero otra vez. Claro. O sea, venimos acá, tenés que hacer todo el mismo trabajo para ver Claro, cómo te da. claro. Todo, o sea, es la unicidad de cada escenario. Lo que nosotros hacemos es aprender. Ahora, por ejemplo, estamos postulando para Oilstone un polímero. Entonces, Oilstone te dice, este agua, esta calidad, y a vos se te empiezan a parar los pelos porque Claro. sabes, tiene Está cambiando magnesio, tiene calcio, tiene varios, se te Tiene paran los libres. pelos y ya sabés que hay cosas que no podés proponer. Claro. O sea, el hierro destruye el polímero, el oxígeno destruye el polímero. O sea, la calidad del agua es fundamental. Bueno, Bueno, sí, salimos nosotros. salimos nosotros. Bueno, tenemos a un ingeniero, así que tenemos que aplaudir. Sí, ¿verdad? Y le digo, podría haber sido recibido hace un año ya. Pero Pero no era es dice sencillo. este chico. Excelente. Bueno. Ya la madre puede llorar. Ya el abuelo puede llorar. Mucho esfuerzo por parte de los niños. ¿Y usted cómo le va, Danilo? ¿Es necesario ese ataque de con eso? No,